Buen día, ¿cómo estamos? Muy buen día, ¿cómo están? Una consulta, ¿alguien me puede ayudar a compartir la pantalla con la clase de hoy? Por favor, voy a enviar al grupo el documento. Si alguien puede, por favor. Yo te puedo ayudar, profe. Gracias, Cristóbal. Envío al grupo. Ahí está, perfecto. Enseguida vamos a dar inicio. Espero que se unan un poco más y ya iniciamos. Buenos días, profe. ¿Cómo estás, Marta? Bien, ¿y usted, profe? Viendo Excelente. para adelante. Así mismo. Buen día, ¿cómo están todos? Todo tranqui. Buen día, profe. ¿Todo bien? Genial. Seguro que ya vieron en Buen el día, profe. Classroom. Súper bien, ¿y vos? Súper bien, súper bien. Seguro que ya vieron en el Classroom que la profe Daya estuvo subiendo algunas tareas, o sea, más bien para el trabajo práctico. Ya va a estar hablando sobre eso por si es que tienen alguna duda. Entonces eso vamos a dejar para el final de la clase, ¿está bien? Sí, profe, genial. Estamos de acuerdo. Ok. Profe Day, buen día. Buen día, profe. Buen día, chicos. Hoy vamos a estar hablando sobre el trabajo práctico, como dijo la profe, y las fechas de las exposiciones pasó para noviembre.
tenemos que adecuarnos al calendario académico y también le tenemos una consulta al curso. ¿Ustedes ya tienen fechas para sus parciales? Profe, justo queríamos hablar con Lucero, con ustedes de eso hoy. Tenemos un estimado más o menos de las fechas que estamos hablando con todos los profes. Está bien, avísennos más las fechas que tienen para las otras materias, entonces vamos a ver dónde ubicamos metodología, ¿está bien? Sí, genial. Bueno, vamos a empezar. Ahí Cristóbal me va a estar ayudando con la presentación, porque la otra vez yo me hice... Bueno, espera que todavía no bajes todo, Cristóbal. Ahí recién. Te va a estar avisando si es que no me doy cuenta, la profe de ahí también te va a avisar. Un ratito. Bueno, continuamos nosotros con... Ay, esperen que se me perdió ya otra vez. Con nuestro programa de la lección 3, que habla de la investigación jurídica teórica documental, que también es conocida como la bibliográfica. Pero vamos a empezar primero con una pregunta. ¿Cuál es la importancia de este método en un proyecto de investigación jurídica o ya sea sociojurídica? Este método implica una sistematización de nuestro pensamiento, una organización mental indispensable para el investigador y una capacidad de prever una respuesta acertada a los diferentes interrogantes que surjan en el trasegar investigativo. En palabras de La Torre, que le voy a estar pasando también un material sobre ese autor, dice que el método por seguir y sus técnicas nos van a posibilitar realizar nuestro trabajo con una economía de esfuerzo, dado que apuntan a una mayor concentración de nuestra atención, a una abreviación de etapas inútiles y a una acumulación de esfuerzo físico e intelectual en el proceso de toda investigación. Ahora bien, existen diversos modelos metodológicos para que nosotros podamos desarrollar una investigación en el campo del derecho. El método que a nosotros nos interesa aprender ahora es el de la investigación documental, como ya dijimos al inicio. Este modelo lo que busca ante todo es posibilitar una investigación reflexiva analítica, dejando de lado o en segundo plano acepciones matemáticas, demostraciones empíricas y demás. Un segundo, por favor. Bueno, continuamos. Entonces, el método documental consiste en la captación por parte del investigador de datos aparentemente desconectados con el fin de que a través del análisis crítico se construyan procesos coherentes de aprehensión del fenómeno y de abstracción discursiva del mismo para así valorar o apreciar nuevas circunstancias. Pasamos al siguiente, Cristóbal. Al segundo. Bueno, puedes poner para presentar, para que salga así. Es PDF, profe, no es un... Sí, pero el PDF tiene una opción para presentar. Por eso no sé. No, al otro lado, en esos 3 puntitos creo que aparece presentar. Visión, lectura, resaltar, imprimir. Una sola página. No tiene esa alternativa, ¿verdad? ¿Descargaste o Sí. abriste nomás? No, descargué. Ah, bueno. Bueno, no importa.
Bueno, el segundo, está en el segundo, pon un poco más arriba, Bueno, más arriba. ahí estábamos. Ok. Bueno, continuando, es decir, lo que acabamos de decir y lo que justamente aparece ahí en pantalla. Es decir, que es un trabajo constitutivo donde la interpretación, la crítica y la argumentación racional juegan un papel preponderante porque permiten llevar a cabo inferencias y relaciones. Se trata de ir de la parte al todo para poder explicitar un argumento de sentido que explique y totalice una cierta visión paradigmática, semántica y pragmática, en orden a dilucidar una particular manera de apreciar el fenómeno, una construcción global de significados y una trascendencia en lo real de estos elementos con repercusiones prácticas en el entorno social. ¿Podés bajar, por favor? Ahí. Bueno, igualmente sobre la investigación documental se ha dicho que ésta se realiza en contacto directo ya con los documentos y en el recinto cerrado donde estos se encuentren. Esto se diferencia por esto de la llamada investigación de campo, que ésta se ejecuta en contacto ya con las cosas o situaciones o personas, por ejemplo, en la empresa, en la calle o en un laboratorio. En consecuencia, el método documental se sirve como sus principales fuentes de información de los libros y los documentos. Estos son los medios más utilizados para la transmisión de conocimiento. Cuestión de que queda patente tratándose de la historia y del derecho, dada la dificultad del empleo de metodologías de campo para el estudio del pasado. Está la importancia de los libros y los documentos, que ninguna investigación, independientemente del método que siga, puede escapar de la revisión de la literatura sobre el problema planteado en el derecho. Desde la cuna ya del occidente se ha expresado a través de los libros. Por ejemplo, el papiro, el pergamino y el papel han sido los suelos sobre los que han descansado la ley y la obra de los doctrinantes. También las sentencias de los jueces, dando como ejemplo. De tal manera nos podemos preguntar cómo vamos a hacer una investigación jurídica de espaldas al libro o al documento, por sobre todo justamente que aquella se va a convertir después en un texto, el que ahora, por ejemplo, tenemos en manos para nuestro estudio en el derecho, lo que es nuestra carrera. Entonces, el documento se constituye la principal fuente de conocimiento en la investigación documental. Este tipo de investigación, ¿puedes bajar un chiquitito, Cristóbal? Ahí. Este tipo de investigación comparte tanto los métodos inductivos como los deductivos, como ya habíamos hablado en las lecciones anteriores, y lo nutre con su principal fuente, que es la hermenéutica. Entonces, la finalidad con la que la hermenéutica es la de comprender el autor mejor de lo que él mismo se comprende, o dicho de otra manera, la investigación documental sirve para que se fomente el desarrollo de las capacidades reflexivas y críticas en el investigador. Esto hace que lo obligue a hacer un esfuerzo propio mediante el acercamiento a diversas fuentes de información, siendo un proceso más reflexivo que aquel otro que se limita solamente a la descripción de variables cuantitativas encontradas en un trabajo empírico. ¿Puedes bajar un poquito? Bueno, ahora vamos a hablar sobre cuál es la diferencia entre los documentos y la documentación. Primeramente, el documento es la constancia escrita, ya sea de forma física o virtual, que plasma las características de un hecho o circunstancia. Es decir, un documento es una evidencia sobre un acontecimiento o situación y esto nos puede servir para dejar constancia de un hecho relevante. En cambio, la documentación, por su parte, es el acto y el resultado de documentar, es decir, demostrar algo a través de documentos o pruebas. Ahora vamos a pasar a lo que realmente nos compete. ¿Puedes bajar más, Cristóbal? Un ratito, profe, voy a cambiar la presentación. Ok. Pues ya vamos a pasar a lo que significa el documento jurídico y la documentación jurídica, que es lo que realmente
nosotros vamos a utilizar en toda la carrera. Quedamos en... Documentos jurídicos. A ver, perdón, hay que ver. Sí. Ahí. Ahí está. Bueno, la documentación jurídica es aquella que se genera en la creación, aplicación, difusión e investigación del derecho. Y el documento jurídico es la expresión de esta información jurídica. El contenido legislativo, jurisprudencial o doctrinal de esta información jurídica tiene unas características propias. Puedes continuar. ¿Cómo lo son? A ver, el siguiente te está yendo para atrás. No, espera, ahí, perdón. Estoy entendiendo la presentación nomás, profe. No hay problema. Ahí estaban. Sí, ahora el siguiente. Ahí está. Como dijimos, el contenido del cual estábamos hablando tiene unas características propias. Y ahí justamente mencionamos que dicen las fuentes, los documentos tipificados, los documentos controlados. También tiene vigencia limitada, publicidad y una estructura definida. Las fuentes son muy concretas y estas se pueden identificar bien de acuerdo con el órgano de origen del documento o bien por publicaciones especializadas como pueden ser, por ejemplo, los boletines oficiales. Los documentos tipificados, podemos decir que un documento tipificado es un documento que define una acción u omisión concreta a la que se asigna, por ejemplo, una pena o una sanción. Por ejemplo, la ley y la sentencia son los tipos más comunes, pero también están las resoluciones, convenios, actas, etc. También son documentos controlados. Se ejerce un fuerte control principalmente en lo que se refiere a la seguridad de su contenido y a la fiabilidad del texto. También tiene vigencia limitada. Esta vigencia viene dada por las disposiciones de la derogación. Sabemos que la derogación es cuando se deja sin vigencia una disposición normativa. También tienen publicidad. Es muy importante dar a conocer estos documentos jurídicos para que ésta se pueda poner en práctica lo que ordenan justamente. Para esta publicidad, el Estado establece varias opciones para que se pueda facilitar su publicación, por ejemplo, en los boletines oficiales de las comunidades, los diarios oficiales, etc. Y por último, estos tienen una estructura bien definida, tanto en la legislación como en la jurisprudencia. Cada documento tiene una estructura acorde al contenido. Pasa un poco al siguiente, Cristóbal, por favor. No, volvemos. Vamos a enfocarnos en lo que es la estructura definida de las características de los documentos y la documentación. Vamos a dar como ejemplo, por ejemplo, un documento normativo. Vamos a hablar sobre su estructura. Eso es para que tengan como ejemplo nomás. Inicia con el título. Ahí se pone el número oficial, el rango, la fecha de aprobación y el título de la norma. Después se pone la exposición de los motivos. Ahí se explica las razones por las que se aprueba esa norma. Luego se menciona el articulado, es donde se recoge el texto positivo de la norma según el rango y extensión del texto. Se estructuran títulos, capítulos, secciones y artículos. Y luego se mencionan las disposiciones. Estas pueden ser adicionales, derogatorias, transitorias y finales, y estas sirven para señalar el régimen de las aplicaciones y sus efectos. También podemos hablar de las sentencias, que también tienen una estructura bien definida. Por ejemplo, tenemos el encabezamiento, donde incluyen los datos de los litigantes, también el magistrado, el ponente y el asunto del litigio, y claramente la fecha en la que acabó el juicio. También se mencionan los antecedentes del hecho. Es donde señala el asunto que se está juzgando, así como las vicisitudes procesales, por ejemplo, cómo ha ido el juicio. También se mencionan los fundamentos del derecho. Es donde se explican los principios doctrinales y legales que se han considerado aplicables para ese juicio
Y por último, el fallo de la sentencia, que es la parte ya dispositiva, o sea, es ya la parte resolutoria de lo que dice el juez. Ahora sí podemos pasar a la clasificación de los documentos. Bueno, ahí tenemos por la razón que demanda, que pueden ser documentos públicos o privados, por su solemnidad, que puede ser ad solemnitatem o ad probationem, y por su fuerza probatoria, que pueden ser fehaciente o auténtica. Por la razón que emana, esta es la principal y la más importante. Espero que estén tomando nota sobre eso, porque el examen. Esta se clasifica en los documentos públicos y privados. Los documentos públicos son los emanados de funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Y los documentos privados son los que, en las que no interviene, por lo menos en el ejercicio de sus funciones, ningún funcionario, sino solamente personas privadas. Por su solemnidad, se clasifica en documento, como dice ahí, ad solemnitatem y ad probationem, que significa solemne y probatoria. Estas, según generen el acto y constituyen la única forma de reconocer la existencia de un acto jurídico determinado o solo como prueba de este acto, que se puede acreditar también por cualquier otro medio probatorio. Y por último, por la fuerza probatoria, que se clasifica en auténtica y en fehaciente. Y es auténtica aquella que prueba por sí misma, y la fehaciente es la que permite presumir la existencia de un hecho. Pasamos al siguiente, Cristal. Bueno, vamos a hablar de la clasificación más importante, como dijimos, que es la principal, y que es la del documento público y los documentos privados. El documento público es aquel autorizado por el funcionario público competente, como mencionamos recién, con facultad para dar fe pública y teniendo como finalidad la de comprobar la veracidad de actos y las relaciones jurídicas que han de tener influencia en la esfera del derecho, siendo valederos contra toda clase de personas. ¿Cuáles son las clases de documentos públicos? Los documentos públicos se clasifican ya sea atendiendo a la calidad del funcionario público que ha actuado en su formación o al valor que el propio legislador le ha dado en las relaciones jurídicas. Tenemos las registrales, notariales y las judiciales. Las registrales son aquellos donde ha intervenido en su formación el funcionario que, según la pertinente ley de registro público, está autorizado para realizar tales funciones. En las judiciales, cuando ha sido formado por un juez, y las notariales en los casos establecidos en los reglamentos de notarías públicas. Siguiente. Bueno, ahora pasamos al documento privado. Con el nombre de instrumentos o documentos privados se comprenden todos los actos o escritos que emanan de las partes sin intervención del registrador, el juez o otro funcionario competente, y que se refieren a hechos jurídicos a los cuales pueden servir de prueba. Es decir, se consideran documentos privados lo que otorgan las partes con o sin testigos y sin asistencia de ninguna autoridad capaz de darle autenticidad. Siguiente. El valor probatorio de los documentos. ¿Cuál es la fuerza probatoria del documento público y del documento privado? El documento público hace plena fe de su contenido en todo lo que se refiere a las afirmaciones hechas por el funcionario en su carácter legal y en el ejercicio de su función, dejando constancia de todo aquello que fue por él realizado y de lo dicho y hecho en su presencia y de lo que por la ley está llamado a dar fe. Así, para impugnar la verdad de dichos del funcionario sobre lo que se ha hecho o ejecutado en su presencia, habrá de recurrirse a la acción de tacha falsedad. Sí o sí, entonces se debe hacer en presencia de la persona que esté emanada con ese poder. Y la fuerza probatoria del documento del documento privado, pueden probarse todos los actos o contratos que por disposición de la ley estas no requieran ser extendidos en escritura pública o de revestir solemnidades legales,
pero esa clase de instrumentos no valen por sí mismos nada mientras no sean reconocidos por la parte que se oponen o tenidos legalmente por reconocidos. Finalmente, se puede decir que la importancia de la clasificación de los documentos radica en la eficacia o en la fuerza probatoria de estos instrumentos legales. Los documentos auténticos o públicos, por la gran importancia que tienen en las relaciones jurídicas, son los que por sí mismos hacen ya prueba y dan fe de su contenido, como ya bien mencionamos. En cambio, los documentos privados tienen valor de prueba plena cuando son reconocidos o autenticados por el propio otorgante o por representantes legales. ¿Puedes pasar al siguiente? Bueno, eso es lo que estuvimos mencionando recién. Ahora vamos a pasar a las etapas de la investigación documental o bibliográfica. Tenemos 3 etapas. Siguiente. Ahí está. Tenemos la primera etapa que habla sobre la definición del objeto esencial de la investigación. La segunda etapa que habla sobre la concepción del método o plan de investigación de búsqueda, reunión y clasificación del material jurídico y de los antecedentes que deba entregar la realidad social, por ejemplo, el fichaje y el archivo. Después tenemos a la siguiente etapa, que es la tercera, que habla sobre el análisis y crítica y el esquema de resultados. Y por último, la cuarta etapa, que ya es el plan definitivo y la exposición final. Volver nomás al anterior, por favor. Vamos a hablar de cada etapa para poder identificarlos, porque en base a todo esto, nosotros vamos a estar haciendo nuestro trabajo práctico que la profe ya subió. Bueno, la primera etapa, como bien ya mencionamos, es la definición del concepto esencial de la investigación. En esta etapa, el principio fundamental que define es la posición indagativa del autor. Es decir, debe saber y plantear con claridad qué es lo que se propone investigar y luego, en la etapa siguiente, ubicar con igual nitidez el cómo eso va a lograr. El qué es el fondo, el tema que el postulante va a desarrollar. Entonces acá es donde se tiene que preguntar el qué. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa, que es la concepción del método del trabajo y reunión de los antecedentes. Una investigación jurídica puede o no iniciarse con la formulación de una hipótesis, o sea, de una posibilidad que debe ser comprobada o demostrada. Luego pasamos a la tercera etapa, que ya es la parte del análisis y la crítica y el esquema de los resultados. Esta es una etapa de donde se va a revelar las aptitudes de creación del autor. En efectuar un análisis de los materiales reunidos durante la fase anterior. Hay aquí de un modo principal una tarea que es preciso establecer si la investigación es o no suficiente. Y vamos a pasar al plan definitivo, que se va a componer en términos generales de las siguientes